La lluvia golpeaba los ventanales del penthouse con una insistencia que parecía burlarse del silencio sepulcral que reinaba dentro. Elena permanecía de pie frente al cristal, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban entre las gotas de agua, intentando encontrar en aquel caos exterior algún reflejo del torbellino que llevaba dentro. A sus espaldas podía sentir la presencia de Sebastián, tan distante y fría como siempre, aunque apenas los separaban unos metros de mármol italiano. Habían pasado 3 semanas desde la boda, 3 semanas que se sentían como una eternidad congelada en el tiempo. La ceremonia había sido impecable, por supuesto. Todo lo que tocaba la familia Valdés brillaba con el lustre del dinero y el poder. Flores blancas importadas, champán que costaba más que el salario anual de una persona promedio, invitados que sonreían con dientes perfectos mientras murmuraban entre copas de cristal. Nadie había preguntado si la novia estaba enamorada. Nadie había preguntado si el novio sentía algo más que obligación. Elena cerró los ojos y dejó que el recuerdo la atravesara como siempre lo hacía, con esa mezcla de dulzura y dolor que ya conocía también. Tenía 9 años la primera vez que vio a Sebastián Valdés. Él tenía 17. Acababa de terminar la preparatoria con honores y estaba a punto de entrar a la facultad de medicina. Había llegado a la mansión de su padre para una cena de negocios y ella, la hija de la gobernanta, se había escondido en la escalera de servicio para observarlo. Recordaba cada detalle de esa noche, la forma en que la luz del candelabro se reflejaba en su cabello oscuro, la manera en que sus ojos grises parecían contener tormentas enteras cuando escuchaba a su padre hablar de cifras y fusiones hospitalarias, la línea tensa de su mandíbula cuando sonreía por cortesía, pero no por felicidad. Incluso entonces, siendo apenas un adolescente, Sebastián llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, y algo en Elena, algo profundo e inexplicable, había querido aliviarlo. Desde ese día, cada visita de Sebastián a la mansión se había convertido en el evento más importante de su vida. Elena crecía en las sombras, observándolo convertirse en el médico brillante que todos esperaban. Lo veía llegar exhausto de sus guardias en el hospital, con ojeras que hacían que su belleza fuera aún más devastadora. Lo escuchaba hablar con su padre sobre procedimientos quirúrgicos revolucionarios, sobre pacientes salvados contra todo pronóstico, sobre un futuro en el que heredaría no solo un imperio médico, sino una reputación impecable. Y él nunca la veía. Para Sebastián, Elena era parte del mobiliario. Una presencia discreta que a veces le llevaba café cuando estudiaba en la biblioteca, que desaparecía cuando entraba en una habitación, que jamás alzaba la voz ni la mirada. Invisible, intrascendente, nada. El sonido de un vaso golpeando la mesa de caoba la trajo de vuelta al presente. Se giró lentamente y encontró a Sebastián sirviendo whisky en un vaso de cristal, sus movimientos precisos y controlados como los de un cirujano. Vestía pantalones de vestir oscuros y una camisa blanca con los primeros botones desabrochados, las mangas enrolladas hasta los antebrazos, revelando la musculatura que hablaba de horas en el gimnasio privado del edificio. Su cabello estaba ligeramente desordenado, como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Elena sabía que debía decir algo, cualquier cosa que rompiera el hielo que se había instalado entre ellos desde la noche de bodas. Una noche en la que Sebastián había dormido en su estudio sin siquiera rozarla, dejando claro que aquel matrimonio era solo un contrato, una solución a un problema que ninguno de los dos había creado, pero ambos estaban obligados a resolver. «Tu padre llamó hoy», dijo ella finalmente, su voz sonando extrañamente alta en el silencio del penthouse. «Quiere saber cuándo iremos a cenar». Sebastián bebió un largo trago de whisky antes de responder, sus ojos grises fijos en algún punto más allá de la ventana. «Dile que estoy ocupado. Siempre estoy ocupado». Elena sintió el aguijón familiar de la indiferencia. Había soñado durante años con convertirse en parte de su vida, y ahora que lo era, descubría que estar cerca de él pero fuera de su corazón era un tipo de tortura que nunca había imaginado. «Sebastián», comenzó a decir, dando un paso hacia él. Su nombre en sus labios sonaba como una súplica que no se atrevía a pronunciar completamente. «Podemos al menos intentar». «¿Intentar qué, Elena?»,
la interrumpió él, girándose para mirarla por primera vez en días. Su mirada era como hielo quemando. Intentar fingir que este matrimonio es algo más que un acuerdo comercial. Tu padre necesitaba que yo pagara sus deudas. Mi padre necesitaba que yo reparara mi reputación después del escándalo con Valeria. Ambos conseguimos lo que necesitábamos. No hay nada más que intentar. El nombre de Valeria cayó entre ellos como una bomba. La mujer que había roto el corazón de Sebastián 2 años atrás, la socialité que había vendido su historia de amor a los tabloides cuando él se negó a casarse con ella, la razón por la que el apellido Valdés había quedado manchado en los círculos de élite. Elena lo sabía todo. Había leído cada artículo, había visto cada foto, había sentido cada puñalada de celos mientras observaba a Sebastián desmoronarse por alguien que no lo merecía. «Yo no soy Valeria», susurró Elena, y odiaba cómo su voz temblaba al decirlo. Sebastián la observó entonces. Realmente la observó. Y por un momento Elena vio algo en sus ojos. Confusión, tal vez. O quizás el destello de un recuerdo que no lograba ubicar. Ella contuvo la respiración esperando, rezando porque algo en él reconociera lo que ella había guardado durante años. Pero el momento pasó. Sebastián apartó la mirada y vació su vaso de un trago. «No, no lo eres. Eres peor. Eres una desconocida a la que me obligaron a llamar esposa». Las palabras la golpearon como bofetadas físicas. Elena sintió el escozor de las lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. No frente a él, no cuando ya le había entregado tanto de sí misma, sin que él lo supiera. Tragó saliva y levantó la barbilla, fingiendo una fortaleza que no sentía. «Entonces te dejaré solo», dijo, su voz apenas audible. «Es lo que prefieres de todas formas». Comenzó a caminar hacia el pasillo que llevaba a la habitación de invitados, donde había dormido cada noche desde que llegó a ese lugar, pero la voz de Sebastián la detuvo. «Elena». Ella se giró, y por un instante, solo un instante fugaz, creyó ver algo diferente en su rostro. Una grieta en la armadura, un atisbo de vulnerabilidad. Él dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que Elena pudiera oler su colonia mezclada con el whisky y algo más oscuro, más peligroso. Sebastián levantó una mano y ella pensó que tal vez, finalmente, la tocaría. Que tal vez ese roce rompería el hechizo de indiferencia que los mantenía prisioneros. Pero su mano se detuvo en el aire, temblando casi imperceptiblemente. Sebastián cerró los ojos y dejó caer el brazo a su costado. «Vete», dijo, pero esta vez su voz sonaba cansada, derrotada. «Solo vete». Elena asintió aunque él no la estaba mirando y se obligó a dar la vuelta y caminar por ese pasillo interminable. Cada paso era una batalla contra el impulso de regresar corriendo, de arrodillarse frente a él y confesarle todo, que lo amaba desde que era una niña, que había guardado cada sonrisa que él le había dirigido sin darse cuenta como si fueran tesoros, que se había casado con él no por obligación, sino porque era la única forma de estar cerca del hombre que había dueño de su corazón durante toda su vida. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, prisioneras del miedo y la certeza de que si las liberaba, Sebastián solo las recibiría con más indiferencia. Así que siguió caminando hasta que la puerta de la habitación de invitados se cerró detrás de ella, y solo entonces se permitió deslizarse por la madera hasta quedar sentada en el suelo. Al otro lado del penthouse, Sebastián permaneció inmóvil frente a la ventana, el vaso vacío temblando en su mano. Algo en la forma en que Elena lo había mirado, en la tristeza que habitaba sus ojos oscuros, le resultaba terriblemente familiar, como un sueño medio olvidado, como una canción cuya melodía conocía pero cuya letra no lograba recordar. Cerró los ojos y vio un destello de recuerdo, una niña escondida en una escalera, una taza de café apareciendo mágicamente cuando más la necesitaba, una presencia silenciosa que siempre estaba ahí, en los márgenes de su vida, tan constante como invisible. Sebastián abrió los ojos bruscamente, su corazón latiendo con una intensidad que no comprendía. Se giró hacia el pasillo por donde Elena había desaparecido y por primera vez desde que habían intercambiado votos, se preguntó si realmente conocía a la mujer que ahora llevaba su apellido. Y más importante aún,
Se preguntó por qué esa duda le dolía como una herida abierta en el centro del pecho. La lluvia seguía golpeando las ventanas, pero ninguno de los dos la escuchaba ya. Ambos estaban demasiado perdidos en pensamientos del otro, separados por paredes y silencios que parecían imposibles de cruzar. Y sin embargo, algo había cambiado esa noche. Algo pequeño, pero significativo. Una grieta en los muros que ambos habían construido, apenas perceptible pero innegablemente real. La pregunta era si esa grieta sería suficiente para dejar entrar la luz, o si se convertiría en la fisura por la que todo terminaría de romperse. Los días siguientes transcurrieron en una rutina de silencios educados y espacios compartidos que se sentían como abismos. Sebastián salía antes del amanecer hacia el hospital y Elena se despertaba con el eco de la puerta cerrándose, preguntándose si alguna vez llegaría el día en que él se despidiera de ella antes de irse. Por las noches, él regresaba tarde, siempre con esa mirada distante de alguien que ha visto demasiado dolor ajeno y ya no tiene espacio para el propio. Elena intentaba llenar las horas vacías explorando el penthouse, que ahora era su prisión dorada. Cada rincón gritaba el nombre de Sebastián. Los libros de medicina en la biblioteca, todos subrayados con notas meticulosas en los márgenes. Las fotografías en blanco y negro de sus años en la universidad, donde sonreía con una libertad que ya no existía en su rostro. La colección de vinilos de jazz que nunca escuchaba, pero que guardaba como reliquias de un tiempo más simple. Fue en uno de esos largos días solitarios cuando Elena encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Estaba organizando la biblioteca, intentando sentirse útil en aquel espacio que no la necesitaba, cuando un libro antiguo cayó de uno de los estantes superiores. Al recogerlo, algo se deslizó de entre sus páginas. Una fotografía. Sus manos temblaron al sostenerla. Era de hace años, tomada en la mansión donde ella había crecido. En ella aparecían varias personas durante una celebración, pero lo que capturó toda su atención fueron dos figuras en el fondo, casi fuera de cuadro. Sebastián, mucho más joven, con el rostro menos endurecido por el mundo, y a su lado, casi oculta en las sombras de la escalera, una adolescente de no más de 15 años lo observaba con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Adoración pura y absoluta. Elena recordaba ese día con una claridad dolorosa. Era el cumpleaños del padre de Sebastián, y la mansión estaba llena de invitados importantes. Ella se suponía que debía permanecer en la cocina con su madre, ayudando al servicio, pero no había podido resistir la tentación de verlo. Nunca supo que alguien había capturado ese momento, esa evidencia fotográfica de un amor que había nacido en el silencio y había crecido en las sombras. ¿Qué haces? La voz de Sebastián la sobresaltó tanto que la fotografía cayó de sus manos. Se giró bruscamente y lo encontró de pie en el umbral de la biblioteca, aún vestido con el traje oscuro que usaba en el hospital, la corbata ligeramente aflojada. Había algo diferente en su mirada, una intensidad que no había estado ahí antes. Yo estaba organizando, tartamudeó Elena, agachándose rápidamente para recoger la fotografía. Pero Sebastián fue más rápido. Él la tomó del suelo y la observó durante un largo momento. Elena contuvo la respiración esperando, temiendo lo que pudiera ver, lo que pudiera comprender. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. «Esta foto es vieja», dijo Sebastián finalmente, su voz extrañamente neutra. «Del cumpleaños de mi padre. Debí tener 23, 24 años». Elena asintió, incapaz de confiar en su voz. Observó cómo los ojos de Sebastián recorrían la imagen, deteniéndose inevitablemente en la figura casi invisible de la chica en la escalera. Vio el momento exacto en que algo cambió en su expresión, cuando sus cejas se fruncieron ligeramente y su mandíbula se tensó. «¿Eres tú?», preguntó mirándola ahora con una intensidad que la hacía sentir completamente expuesta. «Esta niña en la escalera no era una niña», corrigió Elena suavemente, encontrando coraje en algún lugar profundo de sí misma. «Tenía 15 años. Y sí, soy yo». Sebastián volvió a mirar la fotografía y Elena vio cómo algo se movía detrás de sus ojos grises. Reconocimiento tal vez, o algo más peligroso. Memoria. Siempre estabas ahí,
murmuró él, más para sí mismo que para ella. En cada visita, en cada cena. Pensaba que eras parte del personal. Lo era, respondió Elena, y no pudo evitar que la amargura tiñera sus palabras. Soy la hija de la gobernanta, Sebastián. ¿Ya lo olvidaste? Ese es el único título que importa en tu mundo. Algo destelló en los ojos de Sebastián. ¿Ira? ¿Culpa? Elena no estaba segura. Él dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos de una manera que hizo que el aire se volviera más denso, más difícil de respirar. Si eso es cierto, si solo eras parte del personal, ¿por qué me mirabas así?, preguntó, levantando la fotografía entre ellos. ¿Por qué te escondías en las escaleras para verme? ¿Por qué? Se detuvo abruptamente, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran demasiado peligrosas para pronunciar. Elena sintió cómo su corazón martilleaba contra sus costillas, tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Por qué, Sebastián?, lo desafió, su propia voz temblando con una mezcla de miedo y algo más oscuro, más desesperado. Termina la pregunta. Él negó con la cabeza, pero no retrocedió. En cambio, dio otro paso más cerca, y ahora Elena podía ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la sombra de barba que oscurecía su mandíbula, la forma en que su pecho subía y bajaba con respiraciones que no eran del todo controladas. «Me trajiste café», dijo Sebastián de repente, su voz baja, casi íntima. Cuando estudiaba para mis exámenes finales de medicina, aparecía una taza en la mesa de la biblioteca sin que yo escuchara a nadie entrar, siempre a la temperatura perfecta, siempre exactamente cuando más lo necesitaba. Elena sintió cómo las lágrimas amenazaban con traicionarla, pero las contuvo. Recordaba cada una de esas noches, las horas que había pasado observando sus patrones de estudio, aprendiendo cuándo su concentración flaqueaba, cuándo necesitaba ese empujón de cafeína. Había sido su forma silenciosa de cuidarlo, de estar presente en su vida sin invadir su espacio. «Eras tú», continuó Sebastián, y ahora había algo casi acusatorio en su tono. Todo este tiempo, los libros que aparecían marcados en páginas importantes, las luces que siempre estaban encendidas cuando llegaba tarde, el piano que alguien afinaba antes de cada una de mis visitas porque sabías que me gustaba tocar. «No sabía que lo notabas», susurró Elena. «No lo hacía», admitió él, y esas palabras dolieron más que cualquier insulto. «No conscientemente. Pero ahora, viéndote aquí, en mi espacio, empiezo a recordar. Empiezo a ver el patrón, y me pregunto». «¿Qué?», casi suplicó Elena. «¿Qué te preguntas?». Sebastián levantó su mano libre y muy lentamente, como si temiera que ella fuera a desvanecerse, rozó con sus dedos la mejilla de Elena. Fue el primer contacto real entre ellos desde la ceremonia de boda, y el toque envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo de ella. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Elena vio algo que la aterrorizó y la llenó de esperanza al mismo tiempo. Confusión, curiosidad y algo más peligroso. El inicio de algo que se parecía peligrosamente al deseo. «Me pregunto cuánto tiempo llevas mirándome así», murmuró Sebastián, su pulgar trazando una línea suave a lo largo de su pómulo. «Me pregunto qué más no he visto». Elena cerró los ojos ante el contacto, sabiendo que si lo miraba en ese momento, él vería demasiado. Vería años de amor no correspondido. Vería noches pasadas soñando con un futuro que nunca llegó. Vería a la niña que se convirtió en mujer esperando que él finalmente la mirara de verdad. Pero Sebastián no se conformó con su silencio. Con su mano aún en su mejilla, usó el pulgar para inclinar su rostro hacia arriba, obligándola a abrir los ojos y enfrentarlo. «Mírame», ordenó, y su voz tenía esa autoridad que usaba en el quirófano, la que no aceptaba negativas. «Elena, mírame». Ella obedeció, y lo que vio en los ojos de Sebastián hizo que su respiración se atascara en su garganta. Había dejado caer la fotografía en algún momento, y ahora ambas manos de él enmarcaban su rostro, sosteniéndola como si fuera algo precioso y frágil. «¿Qué soy para ti?», preguntó él, y había algo casi vulnerable en la forma en que lo decía. «No lo que tu padre necesitaba que fuera, no lo que mi padre exigió. ¿Qué soy para ti, Elena?».
Era la pregunta que ella había soñado que él le hiciera durante años. La oportunidad de confesarlo todo, de liberarse del peso de un amor guardado en secreto durante tanto tiempo. Las palabras estaban ahí, presionando contra sus labios, desesperadas por salir. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera dar ese salto aterrador hacia la verdad, el teléfono de Sebastián sonó con la urgencia característica del hospital. El hechizo se rompió instantáneamente. Él parpadeó como despertando de un trance y dejó caer sus manos de su rostro tan abruptamente que Elena sintió el frío de su ausencia como un golpe físico. Sebastián sacó el teléfono de su bolsillo, miró la pantalla y su expresión se endureció de nuevo en esa máscara profesional que ella conocía tan bien. «Tengo que ir al hospital. Emergencia». Elena asintió, incapaz de confiar en su voz. Lo observó mientras él recogía su maletín, se ajustaba la corbata, transformándose de nuevo en el doctor Valdés, el cirujano brillante que salvaba vidas mientras la de ella se deshacía lentamente. Pero en la puerta, Sebastián se detuvo. No se giró completamente, pero su perfil era visible, la línea tensa de su mandíbula, el puño cerrado a su costado. «Esto no ha terminado», dijo, su voz baja pero firme. «Esta conversación, tú y yo, no ha terminado». Y entonces se fue, dejando a Elena sola en la biblioteca, con una fotografía en el suelo y un corazón que latía tan fuerte que dolía. Se dejó caer en el sofá de cuero, sus piernas negándose a sostenerla más tiempo, y se permitió finalmente dejar salir las lágrimas que había contenido, porque por primera vez en todos esos años, Sebastián la había visto realmente. Y eso era más aterrador que toda una vida de invisibilidad, porque ahora él buscaba respuestas. Y cuando las encontrara, cuando supiera la verdad completa de cuánto lo había amado, de cuán patético había sido su amor no correspondido, ¿qué haría con ese conocimiento? Elena recogió la fotografía del suelo y la sostuvo contra su pecho. La niña en la escalera la miraba desde el pasado, con ojos llenos de esperanza e inocencia que la mujer de ahora ya no poseía. Había esperado tanto tiempo por este momento, por la oportunidad de que él la viera. Pero ahora que estaba sucediendo, descubría que ser vista también significaba ser vulnerable, estar expuesta, arriesgarse a un rechazo aún más doloroso, porque esta vez sería consciente y deliberado. La lluvia comenzó a caer de nuevo contra las ventanas, como si el cielo llorara las lágrimas que ella ya no tenía fuerzas para derramar. Y en algún lugar de la ciudad, en un quirófano iluminado por luces frías y estériles, Sebastián sostenía un bisturí con manos perfectamente firmes, mientras su mente regresaba una y otra vez a unos ojos oscuros que lo habían mirado con devoción durante años sin que él se diera cuenta. Algo había cambiado entre ellos esa noche, algo fundamental e irreversible. La pregunta que ninguno de los dos podía responder aún era si ese cambio los salvaría o terminaría de destruir los frágiles cimientos de un matrimonio que había comenzado sin amor, pero que ahora amenazaba con convertirse en algo mucho más complicado y peligroso. Pero antes de continuar con esta historia, quiero hacer una pausa por un momento. Quiero hablar contigo, hermosa. Sí, contigo que estás escuchando esto ahora mismo. Tal vez estás en tu habitación, o quizás en el camino al trabajo, o preparando la cena mientras me escuchas. Donde quiera que estés, quiero que sepas que tu compañía significa todo para mí. ¿Sabes? Cada historia que comparto aquí la preparo pensando en ti, en lo que te haría sentir, en lo que te haría suspirar, en lo que te haría creer en el amor otra vez. Y me encantaría saber desde dónde me estás escuchando en este momento. ¿Estás en México? ¿En España? ¿Tal vez en Argentina, Colombia o en algún rincón hermoso de Estados Unidos? Déjame un comentario diciéndome desde dónde escuchas esta historia. Me encantaría saber que estás ahí. Y si esta historia está tocando tu corazón, si sientes algo de lo que Elena está sintiendo, si te identificas con ese amor silencioso que espera ser visto, regálame un like. Es tu forma de decirme que estamos conectados, que no estás sola en esto, que yo tampoco estoy solo contándote estas historias. Quiero que sepas algo importante, hermosa. Leo cada comentario, cada uno,
Y siempre, siempre respondo, porque esto no es solo una historia que te cuento y me voy. Esto es una conversación. Eres parte de esto tanto como yo. Tu opinión importa. Tus sentimientos importan. Tú importas. Así que no tengas miedo de dejarme saber qué piensas. ¿Crees que Sebastián merece el amor de Elena después de haberla ignorado tantos años? ¿Crees que ella debería darle una oportunidad? Cuéntame. Estoy aquí y te estoy escuchando. Ahora, volvamos a Elena y Sebastián, porque la historia apenas está comenzando y las cosas están a punto de complicarse mucho más antes de que mejoren. Sebastián no regresó esa noche, ni la siguiente. Durante 3 días, Elena vagó por el penthouse como un fantasma, alternando entre la esperanza y la desesperación, preguntándose si ese momento en la biblioteca había sido real o solo una cruel ilusión nacida de su necesidad desesperada de ser vista. Cuando finalmente escuchó la puerta abrirse en la madrugada del 4.º día, el corazón se le subió a la garganta. Estaba sentada en el sofá de la sala, incapaz de dormir como tantas otras noches, con una taza de té frío entre sus manos. Sebastián entró con los hombros caídos, la corbata colgando deshecha alrededor del cuello, y sombras tan oscuras bajo sus ojos que parecían moretones. Sus miradas se encontraron a través del espacio tenuemente iluminado, y Elena vio algo en su expresión que nunca había visto antes. Agotamiento, sí, pero también algo más profundo. Una vulnerabilidad que la dejó sin aliento. «Perdimos a un paciente», dijo Sebastián sin preámbulo, su voz ronca por el cansancio y algo más oscuro. «Una niña de 7 años. Hicimos todo lo que pudimos, pero su corazón simplemente se rindió». Elena se puso de pie sin pensar, movida por un instinto que llevaba toda una vida cultivando, el instinto de consolarlo, de estar ahí cuando el mundo se volvía demasiado pesado para soportarlo solo. Caminó hacia él lentamente, dándole espacio para alejarse si quería, pero Sebastián se quedó quieto, observándola acercarse con una intensidad que hizo que cada paso se sintiera como una eternidad. Cuando estuvo frente a él, Elena levantó una mano vacilante y muy suavemente aflojó el nudo de su corbata hasta quitársela completamente. Sebastián la dejó hacer, su respiración volviéndose más pesada con cada segundo que pasaba. Ella desabrochó el primer botón de su camisa, luego el segundo, y sintió cómo él temblaba bajo su tacto. «Lo siento», susurró Elena. «Sé cuánto te importa. Sé cuánto de ti mismo pones en salvar a cada persona que entra a tu quirófano». «¿Cómo?», preguntó Sebastián, su voz apenas audible. «¿Cómo sabes eso?». Elena levantó la mirada para encontrarse con esos ojos grises que la habían perseguido en sueños durante años. «Porque te he observado toda mi vida. Porque sé que llegas al hospital 2 horas antes de tu turno para revisar personalmente cada expediente. Porque sé que te quedas hasta tarde hablando con las familias que no tienen a nadie más. Porque te he visto llorar cuando crees que nadie te mira». La confesión quedó suspendida entre ellos, pesada y peligrosa. Sebastián cerró los ojos, su mandíbula tensándose mientras procesaba las palabras. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas acumulándose en sus bordes, amenazando con derramarse. «Debería haberte visto», dijo, y su voz se quebró en la última palabra. «Todo este tiempo debería haberte visto». Antes de que Elena pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Sebastián la envolvió en sus brazos. Fue abrupto y desesperado, como si ella fuera un salvavidas y él se estuviera ahogando. Su rostro quedó enterrado en su cabello, y Elena sintió la humedad de sus lágrimas contra su cuello, mientras su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos que hablaban de años de dolor contenido. Elena lo abrazó con la misma desesperación, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Acarició su espalda en círculos lentos, murmurando palabras de consuelo que ni siquiera estaba segura de que él pudiera escuchar. Pero no importaba. Después de años de amarlo desde la distancia, finalmente estaba aquí, en sus brazos, permitiéndole ser lo que siempre había querido ser para él, su refugio. «No sé cuándo dejé de ser humano», murmuró Sebastián contra su piel, enviando escalofríos por toda su columna. «No sé cuándo decidí que tenía que ser perfecto, intocable, una máquina que solo existe para salvar vidas.
Pero contigo, Elena, cuando me miras, siento que podría ser solo un hombre otra vez. Siempre has sido solo un hombre para mí, respondió ella suavemente. Nunca te he visto como el doctor Valdés o el heredero del imperio médico. Solo te he visto a ti, Sebastián, al hombre que toca el piano cuando cree que nadie escucha, al hombre que sonríe al ver llover, al hombre que lleva el peso del mundo en sus hombros, pero que nunca se queja. Sebastián se apartó lo suficiente para mirarla, sus manos aún en su cintura, rehusándose a dejarla ir. Sus ojos recorrieron su rostro como si la estuviera memorizando, como si finalmente estuviera viendo todo lo que se había perdido durante años. «Enséñame», dijo de repente, su voz baja pero firme. «Enséñame a verte, a conocerte, no como la niña en la escalera o la hija de la gobernanta, como mi esposa, como Elena». El corazón de Elena latió con tanta fuerza que dolía. Era la oportunidad que había soñado, pero también era aterradora en su inmediatez. «¿Qué quieres saber?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Todo», respondió Sebastián sin dudar. «Quiero saber qué te hace sonreír, qué te hace llorar, qué sueñas cuando cierras los ojos por la noche. Quiero saber por qué me miras como si yo fuera algo precioso, cuando ambos sabemos que soy un desastre arrogante que te ha tratado terriblemente». «No eres un desastre», lo corrigió Elena, atreviéndose a levantar una mano para tocar su mejilla. «Eres humano, y eso es todo lo que he querido que seas». Algo cambió en la expresión de Sebastián entonces, algo oscuro y hambriento que hizo que el aire entre ellos se volviera denso y cargado de electricidad. Inclinó su rostro hacia la mano de ella, girando ligeramente para besar su palma en un gesto tan íntimo que Elena sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. «Tengo miedo», admitió Sebastián contra su piel. «Tengo miedo de lo que siento cuando te miro, de lo que significa, de lo que podría destruir si me permito sentirlo completamente». «¿Y qué sientes?», se atrevió a preguntar Elena, aunque no estaba segura de estar lista para la respuesta. Los ojos de Sebastián se encontraron con los suyos, y lo que vio en ellos la dejó sin aliento. Deseo, sí, pero también algo más profundo, algo que se parecía peligrosamente a la necesidad. Como si de repente no puedo respirar sin preguntarme dónde estás. Como si la idea de volver a tratarte con indiferencia fuera físicamente imposible. Como si... Se detuvo, luchando visiblemente con las palabras. Elena esperó, su corazón suspendido en un momento que parecía balancearse entre la esperanza y el desastre. «Como si estuviera comenzando a enamorarme de ti», terminó finalmente Sebastián, las palabras saliendo en un susurro áspero que sonaba mitad confesión, mitad acusación. «Y no sé qué hacer con eso, porque se supone que este matrimonio no era real. Se supone que tú eras solo una solución a un problema. Pero ahora, lo interrumpió Elena, encontrando coraje en algún lugar profundo de su alma. «Ahora me estás viendo, y eso lo cambia todo». Sebastián asintió lentamente, su pulgar trazando círculos distraídos en su cintura. «Cambia todo», repitió, «y me aterroriza porque siento que voy a descubrir que he estado ciego toda mi vida, que la única persona que realmente me vio, que realmente me conoció, estuvo ahí todo el tiempo, y yo simplemente... No importa», dijo Elena firmemente, aunque el dolor de esos años perdidos aún vivía en su pecho. «Lo importante es que estás mirando ahora». Por un momento, pareció que Sebastián iba a besarla. Se inclinó hacia adelante, sus ojos cayendo a sus labios, su respiración mezclándose con la de ella. Elena cerró los ojos, esperando, deseando, rezando porque este fuera el momento en que finalmente cruzaran esa línea invisible entre el deber y el deseo. Pero el sonido estridente del timbre de la puerta los separó como un trueno. Ambos se quedaron helados, el hechizo roto una vez más. Sebastián maldijo en voz baja, su frente presionada contra la de Elena en un gesto de frustración. «No abras», murmuró él, «quien quiera que sea, que se vaya». Pero el timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez, seguido de golpes fuertes en la puerta. «Sebastián, sé que estás ahí», gritó una voz femenina desde el otro lado. «Necesitamos hablar. Ahora».
Elena sintió cómo el cuerpo de Sebastián se ponía rígido contra el suyo. Vio el color drenar de su rostro, vio cómo sus ojos se llenaban de algo que se parecía peligrosamente al pánico. Y supo, incluso antes de que él pronunciara el nombre, supo quién estaba al otro lado de esa puerta. «Es Valeria», dijo Sebastián, su voz apenas audible. «Elena, yo...» Pero ella ya se estaba alejando, sus brazos cayendo a sus costados, el frío de la separación física golpeándola como un balde de agua helada. Por supuesto que justo cuando algo comenzaba a construirse entre ellos, justo cuando Sebastián empezaba a verla de verdad, el pasado tenía que venir a golpear su puerta. Literalmente. «Deberías abrir», dijo Elena, sorprendida por lo calmada que sonaba su propia voz cuando por dentro se estaba desmoronando. «Claramente es importante». «Elena, no», comenzó a decir Sebastián, alcanzándola, pero ella se apartó suavemente. «Ábrele», repitió, y esta vez no pudo evitar que el dolor se filtrara en sus palabras. «No me hagas ser testigo de esto. Por favor». Sin esperar su respuesta, Elena se giró y caminó hacia el pasillo, hacia esa habitación de invitados que se había convertido en su santuario solitario. Detrás de ella, escuchó los golpes continuar, la voz de Valeria volviéndose más urgente. Escuchó a Sebastián maldecir de nuevo antes de que sus pasos se dirigieran hacia la puerta. Elena cerró la puerta de su habitación justo cuando escuchaba la voz de Valeria inundando el penthouse, dulce y manipuladora y llena de toda la confianza de alguien que sabía exactamente qué poder tenía sobre Sebastián. Se deslizó por la puerta hasta quedar sentada en el suelo, abrazando sus rodillas contra su pecho. Por un momento, solo un momento brillante y hermoso, había creído que tal vez, finalmente, podrían tener una oportunidad. Que tal vez el amor que había guardado durante toda su vida finalmente sería correspondido. Pero el universo, al parecer, tenía otros planes. Y mientras las voces murmuraban al otro lado de su puerta, Elena se preguntó si alguna vez sería suficiente para competir con el fantasma de la mujer, que había roto el corazón de Sebastián y que aparentemente aún tenía el poder de destrozar cualquier esperanza de felicidad que pudieran construir juntos. Elena no supo cuánto tiempo permaneció sentada en el suelo de esa habitación, escuchando el murmullo de voces al otro lado de la puerta. Minutos, horas. El tiempo perdió significado mientras su mente reproducía una y otra vez ese momento antes de que Valeria llegara. La confesión de Sebastián, sus manos en su cintura, la promesa de algo real que finalmente parecía posible. Y ahora ella estaba ahí, la mujer que había destruido a Sebastián, la mujer cuyo fantasma había vivido entre ellos desde el primer día de su matrimonio. Cuando el silencio finalmente cayó sobre el penthouse, Elena no se movió. Parte de ella temía lo que encontraría si salía de esa habitación. Temía ver a Sebastián diferente, cambiado por la presencia de Valeria. Temía descubrir que todo lo que había dicho esa noche había sido solo el producto del agotamiento y la vulnerabilidad, y no algo real. El golpe suave en su puerta la sobresaltó. «Elena», llamó la voz de Sebastián desde el otro lado, tensa y cansada. «Por favor, necesito hablar contigo». Ella cerró los ojos, reuniendo fuerzas que no sabía que tenía, y se puso de pie. Cuando abrió la puerta, encontró a Sebastián apoyado contra el marco, con aspecto más devastado que cuando había llegado del hospital, pero había algo diferente en sus ojos ahora, una claridad que no había estado ahí antes. «¿Se fue?», preguntó Elena, odiando cómo su voz sonaba tan pequeña y frágil. Sebastián asintió. «Sí, se fue, pero antes necesito explicarte». «No tienes que explicarme nada», lo interrumpió Elena, levantando una mano. «Somos un matrimonio arreglado, Sebastián. Tú dijiste que no era real. No tienes que darme explicaciones sobre tu pasado o sobre las personas que aparecen en tu vida». «No», dijo Sebastián con firmeza, empujándose del marco de la puerta y dando un paso hacia ella. «No puedes decir eso. No después de lo que pasó antes de que ella llegara. No después de que yo...» Se detuvo, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración que Elena había aprendido a reconocer.
Dije que estaba comenzando a enamorarme de ti, continuó con voz baja pero intensa. Lo dije en serio, Elena. Cada palabra. Entonces, ¿por qué?, comenzó a decir ella, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionarla. ¿Por qué la dejaste entrar? ¿Por qué hablaste con ella durante casi 2 horas mientras yo estaba aquí, preguntándome si todo lo que dijiste era mentira? Porque soy un cobarde, admitió Sebastián, y la honestidad cruda de esas palabras la sorprendió, porque parte de mí necesitaba verla una última vez para estar seguro, para confirmar que lo que siento por ti es real, y no solo una reacción a estar atrapado en un matrimonio que no elegí. Elena sintió el golpe de esas palabras como un puñetazo físico. Retrocedió un paso, abrazándose a sí misma. Entonces esto es lo que soy para ti, un experimento, una forma de confirmar que superaste a la mujer que realmente amabas. No, protestó Sebastián alcanzándola, pero esta vez Elena se apartó completamente. Elena, escúchame. Necesito que entiendas. Entiendo perfectamente, dijo ella, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Entiendo que siempre seré la segunda opción, la chica en la escalera que nunca fue lo suficientemente importante como para ser vista hasta que no tuviste otra opción. Y ¿sabes qué, Sebastián? Tal vez tengas razón. Tal vez esto no es real. Tal vez solo soy una conveniente distracción de la mujer que realmente quieres. Sebastián se quedó inmóvil, su rostro pálido bajo la luz tenue del pasillo. ¿Realmente crees eso?, preguntó. Y había algo roto en su voz. Después de todo lo que te dije, de todo lo que sentí en tus brazos hace apenas unas horas, ¿realmente crees que no eres real para mí? No lo sé, respondió Elena honestamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No sé qué creer porque un momento estás confesándome que podrías enamorarte de mí, y al siguiente estás hablando en secreto con tu ex durante 2 horas. ¿Qué se supone que debo pensar? El silencio que siguió fue denso y doloroso. Sebastián la miraba con una intensidad que la hacía sentir completamente expuesta, y Elena tuvo que resistir el impulso de esconderse, de protegerse de la posibilidad de más dolor. Tienes razón, dijo Sebastián finalmente, su voz apenas audible. Tienes toda la razón en no confiar en mí. He sido egoísta y cruel y ciego, pero necesito que sepas algo, Elena. Necesito que escuches esto porque, si no lo digo ahora, voy a explotar. Elena esperó, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Valeria vino a decirme que cometió un error, continuó Sebastián, manteniendo contacto visual con ella, a pesar de lo difícil que claramente era para él. Vino a decirme que me extraña, que quiere volver a intentarlo, que nunca debió dejarme. ¿Y sabes qué hice, Elena? ¿Sabes qué hice cuando me dijo todo eso? Elena negó con la cabeza, incapaz de hablar. La miré, dijo Sebastián, dando un paso hacia ella, y no sentí nada. Nada excepto la urgencia desesperada de que se fuera para poder volver contigo. Durante 2 años, pensé que Valeria había destruido mi capacidad de amar. Pensé que me había dejado tan roto que nunca podría sentir algo real por nadie. Pero la verdad es mucho más simple y aterradora. Dio otro paso más cerca, y esta vez Elena no retrocedió. No podía. Estaba paralizada por la intensidad en sus ojos, por las palabras que caían de sus labios como confesiones arrancadas de lo más profundo de su alma. La verdad es que nunca la amé de la forma en que merecía ser amada, continuó Sebastián. La quise, sí, me importó, pero no de la manera en que estoy comenzando a sentir por ti. No con esta intensidad que me asusta y me hace sentir vivo al mismo tiempo. Valeria fue fácil, Elena, fue cómoda, pero tú me desafías, me haces querer ser mejor, me haces sentir cosas que no sabía que era capaz de sentir. Elena sintió cómo su resolución comenzaba a resquebrajarse. No, susurró, más para sí misma que para él. No puedes decir esas cosas. No cuando llevo toda mi vida esperándolas. No cuando finalmente había aceptado que nunca las escucharía. ¿Por qué no?, preguntó Sebastián, y ahora estaba lo suficientemente cerca como para tocarla, pero mantenía sus manos a los costados como si esperara permiso. ¿Por qué no puedo decirte que cuando entro a este lugar, lo primero que busco es tu rostro? ¿Por qué no puedo admitir que paso mis cirugías pensando en qué te haré sonreír cuando llegue a casa?
¿Por qué no puedo confesarte que la idea de dormir en esa habitación de invitados una noche más, sabiendo que estás ahí tan cerca pero tan lejos, me está volviendo loco? Porque me da esperanza, admitió Elena, su voz quebrándose. Y la esperanza es peligrosa cuando has vivido toda tu vida sin ella. La expresión de Sebastián se suavizó entonces y finalmente, levantó sus manos para enmarcar el rostro de Elena. Sus pulgares limpiaron suavemente las lágrimas de sus mejillas mientras la miraba con una ternura que hizo que algo en el pecho de ella se rompiera y se reconstruyera al mismo tiempo. «Entonces déjame ser claro», dijo, su voz baja pero firme. «Déjame quitarte cualquier duda. Le dije a Valeria que se fuera y que no volviera. Le dije que estoy casado, que tengo una esposa, y que estoy comenzando a darme cuenta de que esa esposa es la persona más importante que ha entrado en mi vida, aunque haya sido demasiado estúpido para verlo durante años». Elena cerró los ojos, dejando que las palabras la envolvieran, temiendo creerlas completamente pero incapaz de resistirse a ellas. «Ábralos», pidió Sebastián suavemente. «Por favor, Elena, déjame verte cuando te digo esto». Ella obedeció, y lo que vio en los ojos de Sebastián le robó el aliento. Vulnerabilidad, miedo, esperanza y algo más profundo, más peligroso, algo que se parecía mucho al amor naciente. «No sé cuándo pasó exactamente», confesó Sebastián. «No sé si fue cuando te encontré organizando mi biblioteca como si este lugar fuera tu hogar, o cuando vi esa fotografía y me di cuenta de que habías estado ahí todo el tiempo, viéndome cuando nadie más lo hacía. O tal vez fue cuando me abrazaste esta noche y me dejaste romperme sin juzgarme. Pero en algún momento, entre el momento en que dijimos nuestros votos y este instante exacto, dejaste de ser la desconocida a la que me obligaron a casarme y te convertiste en la persona sin la cual no puedo imaginar mi vida». «Sebastián», susurró Elena, su nombre una mezcla de súplica y rendición. «Dime que no es demasiado tarde», rogó él, su frente presionada contra la de ella. «Dime que no he destruido completamente cualquier posibilidad que pudiéramos tener. Dime que puedes perdonarme por ser tan ciego, tan egoísta, tan absolutamente estúpido». Elena levantó sus manos para cubrirlas de él, aún enmarcando su rostro. «No hay nada que perdonar», dijo suavemente. «¿Cómo podría culparte por no ver algo que pasé toda mi vida escondiendo?» «Pero debí haberlo visto», insistió Sebastián. «Debí haber notado la forma en que me mirabas, la forma en que cuidabas de mí sin pedir nada a cambio. Debí...» Elena lo silenció, presionando suavemente sus dedos contra sus labios. «Ya basta de debería haber. Lo que importa es que estás mirando ahora, que finalmente me ves». «Te veo», confirmó Sebastián, girando su cabeza para besar su palma. «Y lo que veo es hermoso y aterrador y absolutamente perfecto. Te veo, Elena, y me pregunto cómo pude vivir todos estos años sin realmente hacerlo». En ese momento, con sus respiraciones mezclándose y sus corazones latiendo al unísono, algo fundamental cambió entre ellos. Las barreras cayeron, las defensas se disolvieron, y por primera vez desde que habían intercambiado votos, se miraron el uno al otro no como extraños atrapados en un acuerdo, sino como dos personas al borde de algo real y profundo y completamente transformador. Sebastián inclinó su cabeza lentamente, dándole tiempo para alejarse, para detenerse. Pero Elena no se movió, no cuando había esperado este momento durante toda su vida. Sus labios se rozaron suavemente al principio, tentativo y dulce, una pregunta más que una afirmación. Pero cuando Elena respondió, cuando sus brazos se enrollaron alrededor de su cuello y se permitió derretirse contra él, el beso se profundizó. Se convirtió en una promesa, una confesión sin palabras de años de amor guardado y sentimientos finalmente correspondidos. Sebastián la atrajo más cerca, como si quisiera eliminar cualquier espacio entre ellos, y Elena se lo permitió. Se permitió finalmente creer que esto era real, que él era suyo y ella era de él. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban pesadamente, con las frentes presionadas juntas y los ojos cerrados, como si abrirlos pudiera romper el hechizo. «Cásate conmigo», murmuró Sebastián contra sus labios, y Elena rió suavemente,
el sonido mezclado con lágrimas de felicidad. «Ya estamos casados», le recordó, sus dedos trazando la línea de su mandíbula. «No», dijo Sebastián, abriendo los ojos para mirarla con una intensidad que la dejó sin aliento. «No, de verdad. Cásate conmigo porque quieres, porque me elegiste, porque esto es real y no solo un contrato firmado por nuestros padres. Di que serás mi esposa no por obligación, sino por amor». Y Elena, que había guardado esas palabras en su corazón durante años, que las había soñado y anhelado y casi perdido la esperanza de escuchar alguna vez, finalmente pudo decir: «Sí, 1000 veces sí. He sido tuya desde que era una niña en una escalera, Sebastián. Siempre lo he sido». El beso que siguió fue diferente del primero. Fue una celebración, una promesa, el comienzo de algo que debió haber comenzado años atrás, pero que finalmente estaba encontrando su camino hacia la luz. 3 meses después, Elena despertó con la calidez del sol filtrándose a través de las cortinas y el peso reconfortante del brazo de Sebastián alrededor de su cintura. Ya no dormía en la habitación de invitados. No había dormido allí desde aquella noche en que todo cambió, cuando las palabras finalmente fueron dichas y los muros finalmente cayeron. Se giró lentamente en sus brazos, cuidadosa de no despertarlo, y se permitió el lujo de observarlo en ese estado vulnerable del sueño. Las líneas de tensión que solían marcar su rostro se habían suavizado. Dormía profundamente ahora, algo que, según le había confesado, no había podido hacer en años, hasta ella. Como si sintiera su mirada, Sebastián abrió los ojos lentamente. La sonrisa que apareció en su rostro al verla hizo que el corazón de Elena diera un vuelco, como siempre lo hacía. «Buenos días, mi amor», murmuró él con voz ronca por el sueño, atrayéndola más cerca. «Mi amor». Esas palabras nunca dejaban de sorprenderla, de llenarla de una felicidad tan intensa que a veces dolía. «Buenos días», respondió, acurrucándose contra su pecho. Sebastián besó la coronilla de su cabeza, sus dedos trazando patrones perezosos en su espalda. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. Elena levantó la mirada, confundida. «Un sábado, tu día libre». Él sonrió, esa sonrisa que guardaba solo para ella, la que hacía que sus ojos grises brillaran con algo cálido y precioso. «Es el día de tu cumpleaños, Elena. ¿Pensaste que lo olvidaría?». Ella parpadeó, sorprendida. Honestamente, lo había olvidado ella misma. Los cumpleaños nunca habían sido importantes en su vida. Creciendo como la hija de la gobernanta, esas fechas eran días de trabajo como cualquier otro, momentos que pasaban sin celebración ni fanfarria. «No es importante», comenzó a decir, pero Sebastián presionó un dedo suavemente contra sus labios. «Es importante para mí», dijo con firmeza. «Cada día que te trajo hasta este momento, hasta mis brazos, es importante. Así que hoy vamos a celebrarlo como mereces». Antes de que Elena pudiera protestar, Sebastián se levantó de la cama y le tendió la mano. «Confía en mí», dijo con esa sonrisa que prometía sorpresas. «Tengo algo planeado». 1 hora después, Elena se encontró en el asiento del pasajero del auto deportivo de Sebastián, observando cómo la ciudad daba paso a paisajes más verdes y abiertos. «¿A dónde vamos?», preguntó por tercera vez, pero él solo sonrió y entrelazó sus dedos con los de ella. «Ya verás», fue todo lo que dijo. Cuando finalmente se detuvieron, Elena reconoció el lugar inmediatamente y su corazón se detuvo. Era la mansión, la casa donde había crecido, donde su madre había trabajado durante años, donde había visto a Sebastián por primera vez. La propiedad había sido vendida años atrás cuando el padre de Sebastián se retiró, y Elena no había regresado desde entonces. «Sebastián», susurró, su voz temblando. «¿Por qué estamos aquí?». Él salió del auto y le abrió la puerta, tomando su mano con gentileza. «Porque hay algo que necesito mostrarte, algo que necesito que entiendas». La guió a través de los jardines que una vez conoció también, ahora un poco más salvajes pero aún hermosos. Se detuvieron frente a la entrada del servicio, donde una escalera de piedra llevaba a los niveles superiores de la casa. La escalera donde Elena solía esconderse, la escalera de la fotografía. «Me he pasado los últimos 3 meses investigando»,
comenzó a decir Sebastián, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Hablé con el antiguo personal, con tu madre. Revisé cada álbum fotográfico de mi familia. Y ¿sabes qué descubrí, Elena? Descubrí que no fuiste solo la niña en la escalera. Estuviste en cada cumpleaños, en cada cena, en cada momento importante de mi vida. Invisible pero presente. Siempre presente. Sacó algo de su bolsillo, un sobre gastado lleno de fotografías. Las extendió frente a ella, y Elena sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Cada imagen capturaba un momento de su pasado. Sebastián graduándose de medicina con Elena al fondo, sosteniendo flores que nunca le entregó. Sebastián tocando el piano en una fiesta con Elena escondida detrás de una cortina, escuchando. Sebastián estudiando en la biblioteca con una taza de café a su lado. Y si mirabas muy de cerca, podías ver una sombra desapareciendo por la puerta. Estuviste ahí, dijo Sebastián, su voz quebrándose ligeramente. En cada momento importante, en cada logro, en cada fracaso. Y yo nunca te vi, nunca te agradecí, nunca supe que la única constante en mi vida, la única persona que realmente me conocía, eras tú. Elena no pudo contener más las lágrimas. Sebastián, no tenías que... Sí tenía que... La interrumpió suavemente, guardando las fotografías y tomando ambas manos de ella. Tenía que entender la magnitud de lo que me perdí. Tenía que comprender cuánto me amaste, cuando yo no te daba nada a cambio. Y ahora que lo sé, ahora que finalmente entiendo, necesito que sepas algo. La guió hasta sentarse en los escalones de piedra, el mismo lugar donde todo había comenzado tantos años atrás. Se arrodilló frente a ella, y Elena sintió cómo su corazón comenzaba a latir descontroladamente. «Ya estamos casados», comenzó a decir Sebastián, su voz temblorosa por la emoción. «Ya intercambiamos votos frente a Dios y testigos». Pero esos votos no fueron reales, Elena. Fueron dichos por obligación, por necesidad, por todo excepto por amor. Así que hoy, en tu cumpleaños, en el lugar donde todo comenzó, quiero hacerlo bien. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, y cuando la abrió, Elena vio el anillo más hermoso que había visto en su vida. No era ostentoso ni exagerado. Era perfecto. Una piedra simple que capturaba la luz del sol como si contuviera estrellas. «Elena», comenzó Sebastián, y ahora había lágrimas en sus propios ojos. «Pasé años buscando el amor en los lugares equivocados, con las personas equivocadas, creyendo que sabía lo que era. Pero no lo sabía, no hasta ti, no hasta que me mostraste que el amor verdadero no es ruidoso ni dramático, es silencioso, es constante. Es estar ahí incluso cuando nadie te ve. Es amarse a alguien sin esperar nada a cambio. Me enseñaste lo que significa ser amado de verdad, y ahora quiero pasar el resto de mi vida intentando darte una fracción de lo que tú me has dado». Su voz se quebró, pero continuó. «Cásate conmigo, Elena. No porque un contrato nos obligue, no porque nuestros padres lo decidieran. Cásate conmigo porque te amo, porque eres mi hogar, porque cuando te miro, veo no solo mi presente, sino cada posible futuro que quiero vivir. Cásate conmigo y déjame pasar el resto de mi vida viéndote como mereces ser vista, amándote como mereces ser amada». Elena no podía hablar. Las palabras que había soñado durante años, las palabras que había creído que nunca escucharía, estaban cayendo de los labios de Sebastián como promesas sagradas. Solo pudo asentir, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras extendía su mano temblorosa. Sebastián deslizó el anillo en su dedo, y fue perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. «Porque lo fue», explicó él leyendo su expresión. «Fui a 3 joyeros diferentes hasta encontrar el perfecto, porque nada menos que la perfección es suficiente para ti». Se levantó y la atrajo hacia sus brazos, besándola con una ternura que hablaba de años de amor finalmente encontrado. Cuando se separaron, Elena finalmente encontró su voz. «Te amé desde que tenía 9 años», confesó contra sus labios. «Vi al chico en la biblioteca con el peso del mundo en sus hombros y quise aliviarlo. Vi al hombre que sacrificaba su propia felicidad por el deber y quise darle alegría. Te vi, Sebastián,
cuando nadie más miraba, y nunca dejé de verte, incluso cuando me rompías el corazón sin saberlo. Lo sé, dijo Sebastián besando sus lágrimas, y pasaré el resto de mi vida compensándote por cada lágrima, por cada momento de dolor, por cada segundo en que te sentiste invisible. Porque ahora te veo, Elena, y eres lo más hermoso que he visto en mi vida. Se quedaron así, abrazados en esos escalones donde todo había comenzado, hasta que el sol comenzó a descender en el horizonte. Cuando finalmente regresaron al auto, Elena miró hacia atrás una última vez hacia la mansión, hacia la escalera, hacia el lugar donde una niña había soñado con un amor imposible. Pero ya no era imposible, ya no era un sueño, era real, tangible, eterno. En el camino de regreso, Sebastián mantuvo su mano entrelazada con la de ella, y Elena sintió el peso del anillo en su dedo como una promesa cumplida. Cuando llegaron al penthouse, él la sorprendió con una cena íntima preparada por él mismo, con velas y música suave y toda la intención del mundo. «Hay algo más», dijo Sebastián durante la cena, su expresión volviéndose seria. «Hablé con la junta del hospital. Les dije que necesito reducir mis horas, que tengo una esposa que merece mi tiempo, mi atención, mi presencia, una esposa que me enseñó que salvar vidas en el quirófano no significa nada si no vivo la mía plenamente». Elena sintió una nueva oleada de lágrimas, pero estas eran de pura felicidad. «Sebastián, no tienes que...» «Quiero hacerlo», insistió él, levantándose para arrodillarse junto a su silla. «Quiero despertarme contigo cada mañana. Quiero cocinar juntos los domingos. Quiero viajar al mundo y mostrarte todos los lugares que siempre soñaste ver. Quiero construir una vida contigo, Elena, una vida real, no solo un matrimonio en papel». Más tarde esa noche, acostados juntos en la oscuridad del dormitorio, Elena trazaba patrones invisibles en el pecho de Sebastián mientras escuchaba los latidos firmes de su corazón. «Te amo», dijo él de repente, besando la coronilla de su cabeza. «No creo habértelo dicho lo suficiente hoy. Te amo, Elena, con cada parte de mí, con cada latido de mi corazón, con cada respiración que tomo». «Yo también te amo», respondió ella, acurrucándose más cerca. «Siempre lo he hecho, siempre lo haré». Y mientras la ciudad brillaba más allá de sus ventanas, dos personas que habían comenzado como extraños, que habían sobrevivido al dolor y la incomprensión, que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro a pesar de todos los obstáculos, finalmente descansaron en la paz de un amor que había esperado años para florecer, pero que ahora brillaba con la intensidad de 1000 soles. La niña en la escalera había crecido, el médico ciego había aprendido a ver, y juntos habían encontrado algo que ningún contrato ni obligación podría jamás crear. Habían encontrado el amor verdadero, el tipo que sobrevive al tiempo y la distancia y la duda, el tipo que, una vez encontrado, nunca se deja ir. Su historia no había comenzado con amor, pero terminaría con él, y ese final era solo el comienzo de todo lo que estaba por venir.